Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Aldo y este es el canal de Algo Más que Rock and Roll. Hoy se me ocurrió hacer un video recordando los discos y la corta trayectoria de la banda UK o UK o como sea que se pronuncie esta sigla según los usos y costumbres de donde vos estés, que es esta banda. Un poquito, esto viene a colación de que por fin conseguí comprar este disco que tanto ansiaba tener, que es el último álbum de ellos, el tercero y último, que es un álbum en vivo grabado en Japón, con la última formación de la banda. Pero bueno, ahora teniendo la discografía completa que consta de el primer álbum, que es este, que tengo en cassette de época, que lleva el nombre de la banda, y el segundo que lleva como nombre Danger Money, que tengo hace un tiempo también en edición norteamericana. Se me ocurrió repasar un poquito la historia de esta banda. Probablemente la última esperanza, el último estertor del rock sinfónico de los 70. Hagamos un poquito de época y pensemos que para el 1977, 1978, las grandes bandas de rock sinfónico y rock progresivo que habían dominado el panorama musical hasta ese momento estaban o disolviéndose o cambiando, en algunos casos drásticamente y en otros de una forma un poco más sutil, la orientación de su música, tratando de ir hacia un sonido más directo, que esté más acorde a la New Wave que está entrando en ese momento con mucha fuerza en la industria musical, proveniente también de la revolución que produjo el punk, la música de los Sex Pistols, de The Clash, de los Ramones en Estados Unidos, que cambió el mercado musical e hizo que los jóvenes buscaran una música más simple, más cerca de lo que ellos estaban viviendo, porque sentían también que el rock sinfónico estaba muy lejos de sus realidades. La imagen típica de Rick Wakeman, por ejemplo, sobre un escenario con su capa de lentejuelas, rodeado de teclados y luces, era una imagen muy lejana a la realidad de los jóvenes de Inglaterra, en el caso de donde proviene el movimiento de rock progresivo, o donde mejor se ha expandido a lo largo del mundo, por decirlo de alguna manera, como también en todo el resto de el mercado musical de todos los países. Así que bueno, Yes había sacado en 1977 Going for the One, que es un excelente álbum. Para 1978 larga edita Tormato, que es un disco mucho más directo. Heavy Horses, Caballos Pesados, es el disco de Jethro Tull que fue muy criticado, pese a ser un disco excelente, que hoy se considera dentro de lo que sería la trilogía folk de Jethro Tull. Un recontra álbum que sin embargo para la crítica del momento, para las revistas especializadas, como ahora vamos a ver, eran vetustos, era viejo, los caballos pesados eran justamente caballos pesados y cansados, según la crítica de muchas revistas. Sin embargo, UK o UK surge como una fuerza muy novedosa, con un sonido, si bien basado en el antiguo, entre comillas, rock sinfónico, venía con una fuerza muy nueva, impulsada por un valor joven como podría ser Eddie Jobson. Pero bueno, veamos entonces, vayámonos a la época, porque también surge que si has estado viendo mi canal y has visto que he estado viendo revistas de época, también he estado viendo revistas como esta rock, o como esta nueva Superstar, como se empezó a llamar en ese momento. Que aquí sí tenemos también un resumen de UK. Fíjate cómo esta revista, y cómo voy a tomar algunos, para irnos a la época, ¿no? Aparte de ver la perspectiva que nos da el tiempo, ver un poquito qué pasaba con esta banda en ese momento, ¿no? Esta nota sale cuando la banda estaba o disuelta o a punto de disolverse en realidad, porque fue una carrera muy corta la de este grupo. Pero fíjate la introducción del cronista, que lamentablemente no firma la nota, según veo, o sí la firma. Sí, Ricardo Messina, el redactor de la revista Nueva Superstar y Rock Superstar, Ricardo Messina, que dice 1978, un año, es lo que yo te estaba contando un poquito, ¿no? Un año en que la escena musical estaba dominada por el sonido disco. Esto fue escrito en 1980, no es que esto no es Google, esto es una revista de época. Esto podría haberlo hecho antes, no lo hice, pero a ver, abril de 1980. Abril de 1980. Esto es lo que sirvió en su momento. No estamos yendo a
a algo retrospectivo. 1978, un año en que la escena musical estaba dominada por el sonido disco, el punk y la new wave. Mientras los antiguos gigantes de la música progresiva se desmoronaban de sus tronos, caso Emerson Lake and Palmer, que Emerson Lake and Palmer sacaba un disco Love Beach, la playa del amor, que fue muy criticado y que efectivamente, bueno, es un disco muy flojo, ¿no?, de ellos. O cambiaban de dirección, caso Genesis, que estaría sacando Duke y después Abacab. Los críticos ya daban por difunto al movimiento del rock sinfónico, incapaz de brillar con el mismo esplendor de la época 70-74. Sin embargo, es en 1978 o en el 78 cuando se edita el primer LP de un conjunto que se encargaría de volver a llevar la antorcha del techno rock, satisfaciendo así la gran cantidad de público que esperaba paladear nuevamente la majestuosidad de ese estilo. Surgido de las mejores escuelas, John Wetton, Alan Horsworth, Eddie Jobson y Bill Bruford se unieron para formar este grupo, UK. Veamos entonces cómo se forman. Nos vamos a ver de esta revista, aunque sí, veamos, pero bueno, mirá, acá tenés la primera formación y la segunda, pero veamos primero este cassette con el primer disco de UK editado en 1978. Este disco lo tengo y lo conservé así porque es este cassette de época que compré en su momento en una disquería. Yo creía que era la disquería Suite, pero en realidad no es en la disquería Suite, es en la calle, yo creo que Juramento Echeverría. Estoy hablando de Buenos Aires, de la capital federal, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Era una disquería que estaba en una galería que tenía entrada por Cabildo y salida por Esteban Echeverría. Esteban Echeverría, sí. Por Echeverría. Esteban Echeverría. Por Echeverría. Con este aquí te muestro cómo era un cassette Polydor de época. Norteamericano. Con este primer disco de UK. Con UK. Bastante escueto, bastante, porque simplemente, aunque si bien el cartón era muy bueno, la información no abundaba, salvo la lista de temas, Eje Records y poco más. En este discazo, con John Wetton, que venía de King Crimson, ¿sí?, de la formación más festejada de King Crimson, la formación 72-74 de King Crimson, que saca una trilogía de álbumes que aún hoy son considerados de lo mejor. Allí está John Wetton en bajo y voz con Bill Bruford, que de Yes, qué carrerita, ¿no? De Yes pasa a King Crimson para grabar esta trilogía. Y cuando Robert Fripp decide separar este grupo en 1974, habiendo pasado un tiempo donde John Wetton, por ejemplo, toca con Roxy Music, más como músico, digamos, se acopla a Roxy Music sin poder desarrollar su impronta, ¿no? Pero colabora con Roxy Music, mientras que Bill Bruford colabora con Genesis. Cuando Peter Gabriel se va de Genesis en 1975, Genesis incorpora a Phil Collins, lo saca de la batería o lo saca a medias de la batería y lo pone al frente del grupo, y necesitaban un baterista en vivo, y el primero que se incorpora a Genesis para tocar en vivo la batería fue Bill Bruford, luego reemplazado por Chester Thompson, que a lo largo de los años, salvo en los últimos recitales donde tocó el hijo del Phil Collins, pero a lo largo de los años, Chester Thompson, ex Zappa, de quien vamos a hablar mucho hoy, Bill Bruford fue el baterista de esos primeros recitales, e incluso en el disco Second South de Genesis en vivo, hay un par de temas donde aún está Bill Bruford. Veamos entonces que Bill Bruford, luego de Genesis, y John Wetton, luego de Roxy Music, deciden armar una banda para recuperar el lugar que habían ganado cada uno por su lado en bandas como Yes y en bandas como King Crimson, o ambos en King Crimson, y para eso tratan de armar una banda con Rick Wakeman de Yes, que para ese entonces todavía no se había vuelto a reunir de Yes, cosa que sucede en el álbum Going for the One. Pero bueno, esto estamos hablando del año 76-77. Pero bueno, la cuestión es que la discográfica de Rick Wakeman, la discográfica que producía los discos solistas de Rick Wakeman, que era AM Records, el sello blanco AM Records, se opone a esta reunión, ya que Wetton y Bruford pertenecían a otro sello. Mirá la importancia de las compañías discográficas en ese entonces, ¿no? Pero bueno, AM se opone a que Rick Wakeman se acople a este combo de músicos, aunque sí después permite que vuelva Yes, con quien
Wyman ya había tocado, obviamente, de donde surge, y bueno, surge de Strokes, pero bueno, de donde gana mucha popularidad, y bueno, ya ahí A&M no puede oponerse, y Wyman vuelve a Yes para hacer Going for the One, y después Tormato, y después vuelve a separarse, pero es otra historia. Y Wetton y Bruford deciden convocar, cada uno por su lado, un músico que complete esta formación para volver a hacer una música poderosa y una música que pudiera llegar a los fans de ambos. Así es que entonces Bill Bruford convoca al guitarrista Alan Hosworth, un guitarrista de la escuela de Canterbury y del sonido Canterbury, una de estas ramas de progresivo de la localidad de Canterbury de Inglaterra, que finalmente se terminó convirtiendo en un estilo con bandas como Caravan o Gong o Soft Machine, donde justamente Alan Hosworth tocó en algún momento. Eran bandas con una rotación muy importante de músicos. Y Alan Hosworth había tocado, por ejemplo, en Soft Machine. Y Bruford, que ya estaba inclinándose por un sonido más de fusión y de jazz, incorpora a Alan Hosworth, mientras que John Wetton incorpora a Eddie Jobson, tecladista y violinista, precursor en el violín eléctrico, que había conocido en Roxy Music, ¿sí? Eddie Jobson, muy jovencito, mira, acá lo tenemos, mira, en esta formación, ¿qué tenemos? Mira, acá lo tenemos, Eddie Jobson, que a esta altura, yo calculo no tendría más de 20 años, en la nota lo dice, pero no me voy a poner a leer toda la nota. Eddie Jobson, Bill Bruford, Alan Hosworth y John Wetton, en la primera formación de UK que graba este discazo. In the Dead of the Night, The Light of Day, Presto Vivace, 30 Years, Alaska y Time to Kill, que son como una suite, Nevermore y Mental Medication. Un álbum que mezcla el sonido de rock progresivo y rock sinfónico proveniente de la experiencia de John Wetton, por ejemplo, en Crimson, pero también con sonidos provenientes, con influencias de Genesis, con influencias de Yes y con influencias de Emerson Lake and Palmer, con el sonido de Eddie Jobson, con su sonido de violín eléctrico, que de alguna manera, en mi apreciación, emula y equipara o equivale a lo que hacía Keith Emerson Lake and Palmer, con las trompetas que emitía mediante el Minimoog, ¿no? Ese sonido de fanfarria tan típico de Emerson Lake and Palmer, y ese sonido profundo y esa lejanía y esa cosa tan mística que producía Emerson Lake and Palmer mediante los teclados de Keith Emerson. Aquí Eddie Jobson lo hace con los violines, lo cual crean un verdadero disco impresionante que pegó mucho en el público argentino, y que iba a pegar más con el segundo lanzamiento. La cuestión que la crítica colocó a este álbum, a este disco que yo tengo aquí en cassette del sello Polydor del año 1978, como un verdadero suceso, con un éxito relativo, ya que no era una música comercial, los temas eran largos, eran mayormente instrumentales, con buena participación de voces, pero mayormente instrumentales. Y los ubicó como una mezcla, como un balance entre el rock sinfónico y el rock progresivo, que aún estaba, aún en decadencia, era el género más poderoso de la década, si se quiere, con el jazz rock, el movimiento de jazz rock y bandas que se escucha el sonido y la influencia en este disco, como por ejemplo de Return to Forever, de Chick Corea, de Weather Report, de la Mahavishnu, de John McLaughlin. El sonido de jazz rock influenciaba al rock sinfónico. El jazz rock toma del rock lo que era el rock progresivo, las largas suites y los desarrollos instrumentales virtuosos. Y ahora el rock progresivo, como lo había hecho Yes en Relier, si te pones a pensar, un tema como Sound Chaser de Relier, de Yes del año 74, con Patrick Moraz en teclado, toma mucho del jazz rock, y aquí lo toma más todavía. ¿Qué pasa? Bill Bruford, el baterista, y Alan Hosworth en guitarra estaban chochos con este tema, con el asunto del jazz rock, del jazz fusión, del rock sinfónico y del jazz fusión. Este era el camino que ellos querían tomar. Sin embargo, John Wetton y Eddie Jobson no querían saber nada. Ellos estaban buscando un sonido más poderoso, más directo.
Y es así que Alan Howarth termina desvinculándose de la banda. E incluso luego de que Alan Howarth se va, Bill Bruford, que también estaba aportando temas o estaba aportando composiciones, al ser rechazadas estas composiciones, había básicamente 2 temas que después terminaron en el disco solista de Bill Bruford, que fueron rechazados por el grupo. Así que Bill Bruford se va. A veces digo Bruford y a veces digo Bruford, perdón. Casi toda mi vida dije Bruford, pero de un tiempo a esta parte digo Bruford. No sé por qué. La cosa que en el medio del desarrollo de las giras de esta banda, mirá, mirá, acá es Eddie Jobson, mirá, un adolescente, Eddie Jobson, en la época de Roxy Music. La cuestión que en pleno movimiento de la banda, tanto Bruford como Alan Howarth deciden retirarse. Y es así que Eddie Jobson y John Wetton, para redondear ese estilo más directo, más poderoso, más cercano al rock y más alejado del jazz, deciden convocar a un baterista y no así a un guitarrista. Entonces entra en escena Terry Bozzio. Terry Bozzio, que hoy lo tenemos todos muy manchado, pero que en ese momento no era un baterista tan conocido, aunque sí había tocado en discos de Frank Zappa, como por ejemplo Sot Allures, uno de los discos más rockeros de ese rock de rastre que tenía Zappa. Ahí estaba un jovencísimo Terry Bozzio, como también en Seychelles Boutique, discos que tengo todos por ahí, pero bueno, no los saqué para mostrarte, porque quería tratar de resumir y centrarme en la historia de UK. Pero bueno, en Seychelles Boutique también toca Terry Bozzio, que aquí se agrega, y aquí lo tenemos, una nueva generación de músicos. Yo creo que UK lo que tenía también era esto. Si bien se lo llamó un supergrupo por la importancia y por los antecedentes de sus integrantes, era también un grupo que dentro de su estilo tenía una cierta vanguardia y tenía una cierta novedad. Por eso no fue tan vapuleado ni tan criticado como otros grupos rock sinfónicos que venían de antes. Aún así no les alcanzó para obtener un éxito suficiente como para seguir adelante. Aquí está la formación: Terry Bozzio, John Wetton y Eddie Jobson. Este grupo se convierte en un trío, y ahí sí, en los círculos de la crítica, empezó a llamársele también, o a considerarlos como verdaderos sucesores del sonido de Emerson, Lake and Palmer, o del sonido, o sucesores del grupo de Emerson, Lake and Palmer, ya que tenía esta misma configuración de teclados, bajo y batería, con la voz de John Wetton, que no por nada también la voz de John Wetton en varias oportunidades ha sido comparada con la de Greg Lake de Emerson, Lake and Palmer. De hecho, en Asia, de quien ya vamos a hablar, el supergrupo Asia de los 80, Greg Lake, para una gira, creo que fue en Japón, reemplazó a John Wetton. Así que bueno, esta es la parte. Pero vayamos a la época de nuevo y veamos esta revista Hurra. Veamos esta exquisita revista Hurra, que ya te la voy a mostrar en detalle. Pero veamos lo que decía la periodista Gloria Guerrero de UK, de Dinero Peligroso, de Danger Money, de este disco, del segundo disco de UK, que para esta época ya había perdido los puntitos en la U y en la K, ya era UK y no U.K. ¿no? Pero veamos lo que decía Gloria Guerrero. Paren las máquinas, se acabó lo que se daba. Cualquier placa que se comente en esta edición se verá marchita, desvanecida, ajada, mustia, pergaminada y fané al lado del sublime fotolito que acompaña a esta. El trío UK, que alguna vez fuera cuarteto, bueno, es lo que estábamos hablando. Danger Money, Dinero Peligroso, fue grabado a finales de 1978 con John Wetton en bajo y Eddie Jobson. Es el difícil lugar de Bruford. Terry Bozzio ocupando el difícil lugar de Bill Bruford. UK es jazz rock y rock sinfónico, o viceversa, pero de un nivel difícilmente imaginable. Eddie Jobson, ex Roxy Music, ex Frank Zappa, ex Curve Dale, etc., a los 17 años era ya un genio, y hoy flamante mayor de edad, lo demuestra sin ruborizarse en cada espeluznante violinazo y en cada acorde de teclado. John Wetton necesita pocos adjetivos y habla de los antecedentes y virtudes de cada uno de los músicos. No hay tema alguno para destacar. Si existen LPs perfectos, Danger Money es uno de ellos. Muchos declaran que UK es el Emerson, Lake and Palmer de los 80, basándose en que la formación es similar y la importancia de la reunión de tres monstruos parecida.
Fíjate como acá está hablando de la importancia y el UK y el Emerson Lake and Palmer de los 80, cuando en realidad UK no llega a los 80. La importancia de la reunión de tres monstruos parecida. Pero si bien haciendo algún esfuerzo logro recordar, dice Gloria Guerrero, cómo me movió Emerson Lake and Palmer a comienzos de la década, arrancándome de raíz, el sentimiento que me inspira UK en esta etapa de mi vida y habiéndola curtido bastante es totalmente diferente. Con tanta música dando vueltas por esta tierra, poner en el tocadisco esta placa es hacer un viaje a otro planeta. Bueno, y acá habla de la tapa, donde dice que la reproducción nacional de la discográfica nacional, la edición nacional, la argentina, es muy pobre con respecto a la edición original norteamericana, que es la que tengo aquí, que bueno, está gastada realmente, está un poquito gastada. ¿Trae insert? Sí, trae insert esta edición. Aquí está, el insert con las letras. Insert con las letras y fotitos de nuestros amigos. Este fue el disco que realmente les rompió la cabeza a un público ávido de este tipo de música, pero también muy especialmente a los músicos que estaban atentos a lo más novedoso que venía de afuera, y como esta vez UK venía con un sonido mucho más directo, y temas como Danger Money, Rendezvous, y temas como Caesar Palace Blues o Crying No Crows, o Nothing to Lose, especialmente el lado 2, ¿no? Caesar Palace Blues y Nothing to Lose, con un tema más directo, con un sonido más marchoso, que en algún punto anuncia lo que va a suceder en la década del 80 con el rock progresivo, con lo que quedaba del rock progresivo, y un grupo como Asia, como el supergrupo Asia, donde iba a cantar John Wetton y iba a estar Steve Howe de Yes, Jeff Downes de The Buggles y de Yes, y Carl Palmer de Emerson Lake and Palmer. Asia iba a basar su sonido en parte parte del sonido AOR o AOR de los 70, de bandas norteamericanas como Styx, Journey o Boston, parte como rock sinfónico de Yes y de los grupos donde habían tocado estos mismos músicos, pero bueno, el antecedente, el intermedio, el nexo entre todo ese sonido probablemente se hubiese iniciado en UK, que aún con algunos elementos de jazz rock, con bastante rock progresivo, empezaba a incorporar elementos de una música más directa y contundente. Y así es como llegamos a Night After Night, que es el disco en vivo que se graba durante una gira por Japón, con la formación de trío, y es un testimonio fabuloso del grupo en vivo, con un power impresionante. No sé qué tantas sobregrabaciones o retoques habrá tenido en el estudio, pero parece ser un disco bastante fiel al sonido live de la banda. Por si te quedan dudas del personal, acá lo tenemos muy claro en la contratapa. Eddie Jobson, John Wetton, Terry Bozzio, y un interesante disco en vivo, porque además, en primer lugar, contiene dos temas que son Night After Night y Nothing to Lose, que no habían sido incluidos en ningún disco anterior de la banda, ¿sí? Así que es un disco en vivo con dos temas inéditos. Y después tenés Alaska, Time to Kill, por ejemplo, y no sé si Presto Vivace también. A ver, Presto Vivace, ¿dónde está Presto Vivace? Alaska, Time to Kill, In the Dead of Night. Alaska, Time to Kill, In the Dead of Night, que son de la primera formación de cuarteto, pero aquí interpretados por la formación de trío, sin guitarra y con Terry Bozzio en batería. Así que buenas versiones de los temas de Danger Money, algunas canciones del primer disco en formación de cuarteto y dos temas inéditos. Un verdadero discazo. Lo conseguí también en edición importada. Esto de Polydor, pero venía esta vez sí con el sello, con un sello personalizado, por decirlo de alguna manera. Un excelente sonido. Y lo conseguí, bueno, es como siempre te digo con los discos también, ¿no? Cuando sabes esperar, aparece el disco que estás buscando a un precio más o menos acorde a un precio que puedes pagar. Así que bueno, al precio de hoy creo que lo pagué $5 bien, ¿sí? Pierdo la cuenta. Sí, $5. $5 en el actual loquero de precios. En el actual loquero de precios que es el mercado del vinilo usado en Argentina. Lo pagué $5, lo cual es un excelente precio.
Night After Night en vivo. Atenti, toda esta música que te estuve mostrando, el primero, el segundo y el tercero, son discos que podés buscar en Spotify. Hasta hace un tiempo en Spotify los discos de UK estaban discontinuados. Creo que estaba nada más que el primero y los otros no estaban, o estaban mezclados, o había playlist porque no están subidos oficialmente. Ahora vos buscas UK, buscas la banda, está tildada como oficial y tenés los 3 discos, que es lo que hay del grupo, lo que hay oficial del grupo. Lo que sí sucede es que este disco Night After Night, que en realidad aquí tenemos con 9 temas, aparece una versión extendida que dura más o menos el doble, o sea, tenés 1 hora y media, calculo yo que es el show completo que se agregó, así que en Spotify tenés este disco más todo el plus del show completo de UK en esa gira por Japón. Mucho más no hay para decirte, contarte que bueno, también UK había girado con Jethro Tull, porque bueno, pasa que después también estos músicos tras la disolución de la banda, bueno, Alan Howsworth arma el grupo con Bill Bruford, donde sacan un disco e incluyen un par de temas que fueron descartados por el grupo en su momento. John Wetton, bueno, reaparece con Asia en 1982. Y Eddie Jobson se interviene fugazmente en una gira con Jethro Tull. UK había salido como soporte de Jethro Tull. Y luego de la separación de UK, Eddie Jobson es llamado a formar parte de Jethro Tull y hace una gira con ellos y participa y graba el disco A de Jethro Tull, un pequeño cambio, un cambio importante ya en la música de Jethro Tull, hace un sonido más directo y electrónico. Participa Eddie Jobson, que después sigue su camino por otros lares. Ha habido reuniones posteriores de la banda, yo no sé si en 2012, creo que en 2012 fue que se reunieron para tocar en vivo, y probablemente en YouTube encuentres algo de todo eso, pero lo fundamental está en estos 3 discos, como para recordar, como para tener en cuenta, como para escuchar una música de rock sinfónico, de rock progresivo, que aún hoy sigue sonando actual, dinámica y potente. Creo que valió la pena entonces recordarlos, y me pongo ya mismo a disfrutar este disco que no lo tengo tan escuchado, que está en excelente estado, y ya que está, vamos para atrás y escuchamos toda esta maravillosa música de UK y volver a esta época, ya te digo, 1978, 1979, 1980, hasta ahí, época donde yo tenía, en mi tierna adolescencia, empecé a escuchar música y estos discos realmente me partieron la cabeza. Aún hoy es imposible no seguir valorándolos y considerándolos de lo mejor de la década del 70. Espero que te haya gustado, que vayas ahora mismo a buscar alguna de esta música para poder escuchar. Yo, por razones obvias de copyright, no puedo hacerlo acá en el video de YouTube, pero bueno, salí a buscarlos y salí a escucharlos porque se encuentran, se escuchan y realmente valen la pena. Gracias por quedarte viendo este video y nos vemos en el próximo.